Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hoy retomamos la Guerra de las Galias, la lectura de la Guerra de las Galias, libro segundo. Un libro segundo que comienza con la respuesta de César ante una gran conspiración de tribus belgas que se están oliendo la tostada y se unen para luchar contra los romanos, contra los invasores, quieren expulsar a las legiones. Así que hoy, con las víctimas del accidente de Adamuz y del maquinista de Gelida y los familiares de todos los afectados en el corazón, vamos a comenzar esta segunda lectura de la Guerra de las Galias de Cayo Julio César. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Roma a Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Mientras César se encontraba en la Galia Citerior y las legiones estaban establecidas en los campamentos de invierno, le llegaban frecuentes rumores, y el propio Labieno le informaba a través de cartas, de que todos los belgas, quienes, como se dijo antes, constituyen la tercera parte de la Galia, estaban conspirando contra el pueblo romano y dándose rehenes entre sí para cerrar alianzas. Le informaba en esas cartas de que las causas de la conspiración eran estas. En primer lugar, el temor de que una vez pacificada toda la Galia, nuestro ejército fuera conducido contra ellos. En segundo lugar, porque eran instigados por algunos galos. Estos eran, por una parte, aquellos que, igual que se habían opuesto a que los germanos permanecieran largo tiempo en la Galia, ahora llevaban mal que el ejército del pueblo romano pasara el invierno y se asentara en ella. Y por otra, aquellos que, por volubilidad y ligereza de ánimo, ansiaban un cambio de gobierno. También había algunos instigadores que actuaban así porque en la Galia solían apoderarse del mando los hombres más poderosos y los que tenían más recursos para contratar tropas a sueldo, quienes, bajo nuestro mandato, difícilmente podían conseguir ese poder. Movido por esas cartas y esas noticias, César reclutó 2 nuevas legiones en la Galia Citerior y, al comenzar el buen tiempo, envió al legado Quinto Pedio para que las condujera a la Galia Ulterior. Él mismo, tan pronto como empezó a haber forraje suficiente, se dirigió al ejército. Encargó a los senones y al resto de galos limítrofes con los belgas que averiguaran lo que sucedía entre estos y se lo comunicaran. Todos le informaron unánimemente de que se estaban haciendo levas y que el ejército se congregaba en un lugar determinado. Entonces decidió que debía marchar contra ellos sin dudarlo. Después de aprovisionarse de trigo, levantó el campamento y tras unos 15 días llegó a las fronteras de los belgas. Al haber llegado de improviso, y más pronto de lo que nadie hubiera creído, los remos, que son el pueblo belga más próximo a la Galia, le enviaron como emisarios a Icio y a Andocumborio, los principales personajes de su pueblo. Estos llevaban el encargo de decirle que ellos y todas sus posesiones se entregaban a la protección y soberanía del pueblo romano, y que no estaban de acuerdo con los demás belgas ni habían conspirado contra el pueblo romano. Dijeron que estaban dispuestos a darle rehenes y a obedecer sus órdenes, así como a recibirle en sus ciudades y suministrarle víveres y demás cosas necesarias. Informaron de que todos los demás belgas estaban en armas y que los germanos de este lado del Rin se habían unido a ellos, y que la locura de todos era grande, que ni siquiera se habían podido impedir que se unieran al acuerdo los suesiones, que eran hermanos suyos y de su misma sangre, y que se regían por sus mismos fueros y leyes y estaban sujetos al mismo mando militar y a la misma magistratura. Al preguntarles qué pueblos estaban en armas, cuál era su tamaño y su fuerza militar, averiguó César lo siguiente. La mayoría de los belgas descendían de los germanos y, tras cruzar el Rin en la antigüedad, se habían asentado allí debido a la fertilidad del suelo, expulsando a los galos que habitaban esas tierras. Fueron los únicos que, en tiempos de nuestros padres,
impidieron que los cimbrios y los teutones entraran en sus fronteras cuando asolaron toda la Galia. Por este recuerdo se atribuían gran autoridad y mucha arrogancia en el arte militar. Sobre su número, los remos decían estar muy bien informados porque, al estar unidos a ellos por vecindad y por parentesco, sabían qué contingente de hombres había prometido cada uno en la Asamblea General de los belgas. Aseguraban que los más poderosos de todos eran los belovacos, tanto por su valor y prestigio como por el número de combatientes. Podían movilizar hasta 100.000 hombres. De estos, habían prometido 60.000 soldados escogidos y reclamaban el mando supremo de la guerra. Los suesiones, sus vecinos, poseían tierras muy extensas y fértiles. Habían tenido como rey, incluso en nuestro tiempo, a Diviciaco, el hombre más poderoso de toda la Galia, quien había dominado no solo gran parte de estas regiones, sino también de Bretaña. Ahora su rey era Galba. A él se le había confiado la dirección suprema de la guerra por su justicia y su prudencia. Tenía 12 plazas fuertes y prometían 50.000 soldados. El mismo número 50.000 prometían los nervios, considerados los más fieros entre ellos y ubicados en la zona más lejana. 15.000 los atrebates, 10.000 los ambianos, 25.000 los morinos, 7.000 los menapios, 10.000 los caletos, otros tantos los biliocases y los virobanduos, y 19.000 los aduatucos. Los condrusos, eburones, ceresos y pemanos, conocidos con el nombre común de germanos, calculaban ellos que eran unos 40.000. César animó a los remos y, hablándoles en tono amistoso, ordenó que todo el Senado se reuniera ante él y que le entregaran como rehenes a los hijos de los jefes. Hicieron todo puntualmente en el día señalado. Él, exhortando con insistencia a Leduo Diviciaco, le demostró cuánto importaba a la República y al bien común dividir las fuerzas enemigas para no tener que luchar contra tanta gente al mismo tiempo. Esto podía lograrse si los eduos introducían sus tropas en las tierras de los belovacos y comenzaban a devastar sus campos. Con estas órdenes lo despidió. En cuanto supo César que todas las tropas de los belgas se habían unido en un solo ejército y venían contra él, informado por los exploradores y por los remos de que ya no estaban lejos, se apresuró a cruzar el ejército al otro lado del río Aisne, que estaba en la frontera de los remos, y allí asentó su campamento. Con esta maniobra, César protegía un lado del campamento con los márgenes del río, cubría su retaguardia del enemigo y aseguraba que le pudieran llevar provisiones sin peligro desde los remos y los demás pueblos. Había un puente sobre aquel río. Allí colocó una guarnición y dejó en la otra orilla al legado quinto Titurio Sabino con 6 cohortes. Ordenó fortificar el campamento con un parapeto de 12 pies de altura y un foso de 18. A 8.000 pasos de este campamento había una plaza fuerte de los remos llamada Vibrax. Los belgas intentaron tomarla sobre la marcha con mucha violencia. Sus defensores apenas pudieron resistir aquel día. El sistema de asalto de los galos y los belgas es el mismo. Rodean toda la muralla con un montón de gente y empiezan a tirar piedras desde todas partes contra el muro. Cuando dejan la muralla sin defensores, forman una barrera con los escudos, queman las puertas y abren brechas en el muro. Esto les resultaba fácil entonces, porque siendo tantos los que lanzaban piedras y proyectiles, nadie podía aguantar arriba en el muro. Cuando la noche puso fin al ataque, el remo Icio, un hombre de la más alta nobleza y con mucho prestigio entre los suyos, que entonces estaba al mando de la ciudad y era uno de los que habían ido a ver a César para pedir la paz, le envió un mensaje diciendo que si no le enviaban ayuda, no podría aguantar más tiempo. César, justo después de la medianoche, usando como guías a los mismos mensajeros de Icio, envió como refuerzo a la ciudad a arqueros númidas y cretenses y a honderos baleares. Con su llegada, a los remos les entraron ganas de pelear y vieron posible la defensa, mientras que los enemigos, por el mismo motivo, perdieron la esperanza de conquistar la ciudad. En vista de ello, después de detenerse un poco ante la ciudad, arrasar los campos de los remos e incendiar todas las aldeas y granjas que encontraron,
se dirigieron con todas sus tropas hacia el campamento de César y plantaron el suyo a menos de 2000 pasos. Este campamento, por lo que indicaban el humo y las hogueras, se extendía más de 8000 pasos a lo ancho. Al principio, César decidió no presentar batalla, tanto por la enorme cantidad de enemigos como por su gran fama de valientes. Sin embargo, probaba a diario con escaramuzas de caballería para ver hasta dónde llegaba el valor del enemigo y de qué eran capaces los nuestros. Cuando vio que nuestros hombres no eran en absoluto inferiores, eligió un lugar perfecto para desplegar el ejército delante del campamento. La colina donde estaba el campamento, ligeramente elevada sobre la llanura, tenía por el lado que miraba al enemigo el ancho justo para que el ejército formara en orden de batalla. Por ambos lados tenía pendientes pronunciadas, mientras que por el frente bajaba suavemente hasta el llano. Para evitar que los enemigos, siendo tantos, pudieran rodear a los nuestros por los flancos durante la batalla, abrió a ambos lados de la colina una trinchera de unos 400 pasos y colocó fortines en los extremos, instalando allí máquinas de guerra. Hecho esto, dejó en el campamento las 2 legiones que había reclutado recientemente para usarlas como reserva si hacía falta, y desplegó a las otras 6 en orden de batalla delante del campamento. Los enemigos también habían sacado sus tropas del campamento y las habían preparado para el combate. Entre nuestro ejército y el de los enemigos había un pantano mediano. Los enemigos esperaban a ver si los nuestros lo cruzaban, y los nuestros, por su parte, estaban listos con las armas para atacarlos en el fango si empezaban a cruzar ellos. Mientras tanto, se producían escaramuzas de caballería entre los 2 ejércitos. Como ninguno de los 2 bandos se decidía a cruzar primero, y viendo César que el combate de caballería había sido favorable para los nuestros, retiró a sus tropas al campamento. Los enemigos marcharon inmediatamente hacia el río Aisne, que, como ya se ha dicho, corría detrás de nuestro campamento. Al encontrar vados allí, intentaron cruzar con parte de sus tropas. Su intención era tomar, si podían, el fuerte que mandaba el legado V Titulio Sabino y cortar el puente. O al menos arrasar los campos de los remos, que nos sean muy útiles en tiempos de guerra, e impedir con eso nuestro abastecimiento. César, avisado de esto por Titurio, cruzó el puente con todos los jinetes y la infantería ligera de los númidas, junto con los honderos y arqueros, y se dirigió contra ellos. Se combatió duramente en aquel lugar. Nuestros hombres atacaron a los enemigos mientras estaban ocupados cruzando el río y mataron a un gran número de ellos. A los demás, que intentaban con gran arrojo pasar por encima de los cadáveres, los rechazaron con una lluvia de proyectiles. A los que habían cruzado al principio, los rodearon con la caballería y los mataron. Cuando los enemigos vieron frustrada su esperanza, no solo de tomar la ciudad, sino también de cruzar el río, y viendo que los nuestros no salían a luchar en terreno desfavorable, y como empezaban a escasearles las provisiones, convocaron una asamblea. Decidieron que lo mejor era volver cada cual a su tierra y acudir todos a defender al pueblo cuyas fronteras cruzara primero el ejército romano. Así lucharían en su propio territorio con más comodidad que en el ajeno y podrían usar sus propias cosechas para abastecerse. Los llevó a esta decisión, entre otras razones, la noticia de que Diviciaco y los seduos se acercaban a las fronteras de los belovacos. A estos no se les podía convencer de que esperaran más para ir a ayudar a los suyos. Tomada esta decisión, salieron del campamento hacia la medianoche con gran ruido y alboroto, sin ningún orden, intentando cada uno adelantarse a los otros para llegar a su tierra lo antes posible. Esto hizo que su marcha pareciera una huida. César, avisado al momento por los espías y temiendo una emboscada porque aún no entendía el motivo de su marcha, mantuvo a la infantería y a la caballería en el campamento. Al amanecer, una vez que los exploradores confirmaron el hecho, envió por delante a toda la caballería para que hostigara a la retaguardia enemiga. Puso al mando a los legados Quinto Pedio y Lucio Aurunculeio Cota. Ordenó que el legado Tito Labieno fuera detrás con 3 legiones. Estos alcanzaron a la retaguardia y, persiguiéndolos durante muchas millas, hicieron una gran matanza entre los fugitivos. Mientras los de retaguardia se detenían al ser alcanzados y resistían con valentía el ataque de los nuestros, los de vanguardia,
creyéndose fuera de peligro y sin que nadie los retuviera ni mandara, al oír el griterío, rompieron filas y buscaron todos la salvación en la huida por donde pudieron. De esta manera, sin correr ningún peligro, nuestros hombres mataron a tantos enemigos como les permitió la duración del día. Al ponerse el sol, cesaron la matanza y se retiraron al campamento, tal como se les había ordenado. Al día siguiente, antes de que los enemigos se recuperaran del terror y de la huida, César llevó su ejército a las tierras de los suesiones, vecinos de los remos, y tras una larga marcha llegó a la plaza fuerte de Novioduro. Intentó tomarla sobre la marcha porque le habían dicho que estaba desguarnecida, pero no pudo conquistarla debido a la anchura del foso y la altura del muro, a pesar de que los defensores eran pocos. Tras fortificar su campamento, empezó a preparar los cobertizos de asalto y todo lo necesario para batir los muros. Mientras tanto, toda la multitud de los suesiones que venía huyendo llegó a la plaza a la noche siguiente. Una vez que acercaron rápidamente los cobertizos de asalto, levantaron el terraplén y montaron las torres, los galos, aterrorizados por el tamaño de aquellas obras de ingeniería romanas que nunca habían visto ni oído mencionar, y por la rapidez de los nuestros, enviaron emisarios a César para negociar la rendición. Gracias a la mediación de los remos, consiguieron que les perdonara la vida. César, después de recibir como rehenes a los más destacados del pueblo, incluidos los 2 hijos del propio rey Galba, y una vez entregadas todas las armas de la plaza, aceptó la rendición de los suesiones y marchó con su ejército contra los belovacos. Estos se habían refugiado con todos sus bienes en la plaza fuerte de Bratuspancio. Cuando César llegó con su ejército a unos 5.000 pasos de dicha plaza, todos sus ancianos salieron de la ciudad, empezaron a extender las manos hacia César y a gritarle que se ponían a su merced y que no lucharían contra el pueblo romano. También, cuando se acercó a la plaza y montó allí el campamento, los niños y las mujeres, extendiendo las manos desde el muro según su costumbre, pidieron la paz a los romanos. Diviciaco, que tras la retirada de los belgas había licenciado a las tropas de los eduos y vuelto al lado de César, intercedió por ellos. Dijo que los belovacos siempre habían sido amigos fieles del pueblo eduo y que, manipulados por sus jefes, quienes decían que los eduos esclaveciados por César soportaban toda clase de insultos y humillaciones, se habían separado de los eduos y habían declarado la guerra a los romanos. Añadió que los principales responsables de aquella decisión, al comprender el grave daño que habían causado a su pueblo, habían huido a Bretaña. Ahora le suplicaban no solo los belovacos, sino también los eduos, como sus valedores, que los tratara con su habitual clemencia y bondad. Si hacía esto, aumentaría el prestigio de los eduos ante todos los belgas, cuya ayuda y recursos solían utilizar para sostener las guerras que les surgían. César, para honrar a Diviciaco y a los eduos, respondió que los aceptaría bajo su protección y los mantendría en ella. Pero, dado que se trataba de un pueblo con gran prestigio entre los belgas y muy poblado, les exigió 600 rehenes. Una vez entregados estos y todas las armas de la ciudad, marchó desde allí a las tierras de los ambianos, que se rindieron sin demora con todas sus posesiones. Los nervios limitaban con los ambianos. Cuando César preguntó sobre su carácter y sus costumbres, averiguó lo siguiente: no permitían la entrada de comerciantes y prohibían terminantemente importar vino y otros artículos de lujo porque creían que esas cosas debilitaban el espíritu y reducían el valor para la guerra. Eran hombres fieros y de gran valentía, que insultaban y criticaban a los demás belgas por haberse sometido al pueblo romano, olvidando el valor de sus antepasados. Aseguraban que ellos no enviarían embajadores ni aceptarían ninguna condición de paz. Tras avanzar 3 días por su territorio, César supo por los presos que el río Sambre no estaba a más de 10.000 pasos de su campamento. Le informaron de que todos los nervios habían acampado al otro lado de este río y allí esperaban la llegada de los romanos
junto con los atrebates y los viromanduos, sus vecinos fronterizos, a los que habían convencido para que corrieran la misma suerte en la guerra. Esperaban también a las tropas de los alboatucos, que ya estaban de camino. A las mujeres, y a quienes por edad no podían luchar, los habían reunido en un lugar inaccesible para el ejército entre los pantanos. Con esta información, envió por delante a los exploradores centuriones con la orden de elegir un lugar apropiado para el campamento. Como le acompañaban muchos de los belgas sometidos y otros galos que seguían a César, algunos de ellos, se supo después, por los presos, observaron durante aquellos días el orden de marcha de nuestro ejército. Por la noche, se pasaron al bando de los nervios y les revelaron que entre legión y legión había una gran cantidad de equipaje. Les explicaron que cuando la primera legión llegara al lugar del campamento y las demás todavía estuvieran lejos, no sería difícil atacarla mientras cargaba con el peso del equipo. Si derrotaban a esa legión y saqueaban su equipaje, las demás no se atreverían a hacerles frente. El consejo de los desertores les pareció bueno a los nervios, sobre todo porque su caballería era débil. De hecho, hasta hoy no la cultivan y toda su fuerza reside en la infantería. Para defenderse mejor de la caballería vecina cuando hacían incursiones, habían desarrollado una técnica. Cortaban árboles jóvenes, los doblaban y entre las ramas entretejían zarzas y espinos, formando unos setos densos que servían como muros a través de los cuales no solo no se podía entrar, sino que ni siquiera se podía ver. Como esta vegetación dificultaba el avance de nuestro ejército, los nervios decidieron que debían seguir el consejo y preparar la emboscada a esa primera legión. La naturaleza del lugar que los nuestros habían elegido para el campamento era esta. Una colina bajaba de forma uniforme desde la cima hasta el río Sambre, del que ya hemos hablado. En la orilla opuesta, frente a esta primera colina, nacía otra de la misma altura, despejada en su base, unos 200 pasos, pero tan espesa y enmarañada en la cima que apenas se podía ver lo que había dentro. Entre aquella maleza estaban emboscados los enemigos. En la zona despejada, junto al río, se veían algunos piquetes de caballería. La profundidad del río era de unos 3 pies. César envió a la caballería por delante y él seguía con todo el ejército. Pero el orden de marcha era distinto al que los belgas habían contado a los nervios. Como el enemigo estaba tan cerca, César, siguiendo su costumbre, llevaba 6 legiones ligeras, sin más carga que su equipo de combate. Detrás de ellas había colocado el equipaje de todo el ejército y cerrando la marcha venían las 2 legiones reclutadas recientemente que servían de escolta a la impedimenta, al equipaje. Nuestros jinetes cruzaron el río con los honderos y los arqueros y entablaron combate con la caballería enemiga. Estos se retiraban hacia el bosque para refugiarse entre los suyos y volvían a salir de la espesura para atacar a los nuestros sin que nuestros hombres se atrevieran a perseguirlos más allá del terreno despejado. Mientras tanto, las 6 legiones que habían llegado primero midieron el terreno y empezaron a fortificar el campamento. En el momento en que los enemigos ocultos en la selva vieron aparecer la primera parte de nuestro equipaje, que era la señal acordada entre ellos para iniciar el ataque, pues ya estaban formados en orden de batalla dentro del bosque, emboscados, salieron de repente con todas sus tropas y cargaron contra nuestros jinetes. Los derrotaron y los dispersaron fácilmente. Con una velocidad increíble, corrieron hacia el río, de modo que casi al mismo tiempo se les veía en el borde del bosque, en el río y luchando ya cuerpo a cuerpo con los nuestros. Y con la misma rapidez, subieron colina arriba contra nuestro campamento y contra los soldados que trabajaban en él. César tenía que hacerlo todo a la vez. Izar el estandarte, que era la señal para correr a las armas, dar la señal de ataque con la trompeta, retirar a los soldados de las obras, llamar a los que se habían alejado buscando materiales, formar el ejército, arengar a los soldados y dar la contraseña. La falta de tiempo y el ataque constante de los enemigos impedían hacer muchas de estas cosas. Sin embargo, 2 cosas le ayudaron en medio de tantas dificultades. Primero, la instrucción y la experiencia de nuestros soldados, que curtidos en batallas anteriores sabían lo que tenían que hacer por su propia cuenta, sin esperar órdenes de nadie.
Y segundo, que César había prohibido a los legados alejarse de sus respectivas legiones mientras el campamento no estuviera fortificado. Por eso, ante la cercanía y la velocidad de los enemigos, estos oficiales no esperaban las órdenes de César, sino que tomaban por sí mismos las decisiones que les parecían oportunas. César, después de dar las órdenes indispensables, corrió a animar a los soldados allá donde le llevó la suerte y se topó con la 10ª legión. Sin decirles más, que recordaran su antiguo valor, que no se asustaran y que resistieran con fuerza al ataque enemigo, y viendo que ya estaban a tiro de jabalina, dio la señal de empezar el combate. Al irse a otra parte con el mismo fin de animar a la tropa, los encontró ya peleando. Fue todo tan rápido y el enemigo tenía tantas ganas de luchar que no hubo tiempo ni para colocarse las insignias, ni siquiera para ponerse los cascos o quitarle la funda a los escudos. Cada uno se quedó donde cayó al dejar el trabajo y se unió a las primeras banderas que vio para no perder tiempo buscando a los de su propia unidad. El ejército se desplegó más según la naturaleza del terreno, la pendiente de la colina y la falta de tiempo, que siguiendo las reglas y la disciplina militar. Como las legiones resistían por separado, unas en un sitio y otras en otro, y como la vista estaba bloqueada por esos setos espesos que mencionamos antes, era imposible que una sola persona pudiera colocar las reservas donde hacían falta, o prever lo que se necesitaba en cada momento, o dar órdenes incluso. Por eso, en una situación tan caótica y desigual, la suerte fue muy distinta en cada punto. Los soldados de la 9ª y la 10ª legión, que estaban en el ala izquierda, lanzaron sus jabalinas contra los atrebates, que eran los que les habían tocado en esa parte. Como los enemigos estaban agotados de correr, sin aliento y heridos, pronto los echaron de la colina y los persiguieron con la espada en la mano mientras intentaban cruzar el río, matando a una gran parte de ellos. Los nuestros no dudaron en cruzar también el río detrás de ellos, y aunque el enemigo volvió a plantar cara en terreno desfavorable, reiniciaron la lucha y los pusieron otra vez en fuga. Por otro lado, en otra parte del campo de batalla, 2 legiones separadas, la 11ª y la 8ª, tras haber echado de la colina a los virumánduos con los que habían chocado, seguían luchando en la misma orilla del río. Pero claro, esto dejó casi todo el campamento desprotegido por el frente y por la izquierda. En el ala derecha estaba la legión duodécima y a poca distancia la 7ª. Fue entonces cuando todos los nervios en filas muy apretadas y liderados por Bodognato, que tenía el mando supremo, atacaron ese punto. Una parte de ellos intentó rodear a las legiones por el flanco descubierto, mientras que la otra fue directa a tomar la cima donde estaba el campamento de los nuestros. Al mismo tiempo, nuestros jinetes y la infantería ligera que iba con ellos, que como ya he dicho, habían sido derrotados por el enemigo en el primer choque, se toparon de frente con los enemigos al volver al campamento y echaron a correr de nuevo hacia otro lado. También los sirvientes del ejército, que desde la puerta trasera en la cima de la colina habían visto a los nuestros cruzar el río victoriosos y habían salido para rapiñar botín, al mirar atrás y ver que los enemigos estaban dentro de nuestro campamento, echaron a correr a la desesperada. A esto se sumaba el griterío y el pánico de los que venían con el equipaje, que huían aterrados en todas direcciones. Al ver todo este desastre, los jinetes tréveros, cuya fama de valor es muy alta entre los galos y que habían sido enviados por su pueblo para ayudar a César, viendo que nuestro campamento estaba lleno de enemigos, que las legiones estaban contra las cuerdas y casi rodeadas, y que los sirvientes, los jinetes, los honderos y los númidas huían dispersos por todas partes, dieron la batalla por perdida. Se volvieron a su tierra y contaron a sus conciudadanos que los romanos habían sido derrotados y vencidos y que el enemigo se había apoderado de su campamento y de su equipaje. César, tras animar a la 10ª legión, se fue al ala derecha. Allí vio que los suyos estaban en apuros. Los soldados de la 12ª legión habían juntado tanto los estandartes que estaban apiñados y se estorbaban unos a otros para combatir. Todos los centuriones de la 4ª cohorte habían muerto y habían perdido el estandarte. De las demás cohortes, casi todos los centuriones estaban o heridos o muertos, incluido el primipilo Publio Sextio Báculo, un hombre valerosísimo que estaba cubierto de heridas graves y ya no podía tenerse en pie. César vio que los demás soldados flojeaban y que algunos de las filas traseras, al sentirse abandonados por sus jefes,
dejaban la lucha y se retiraban para esquivar los proyectiles. El enemigo no dejaba de subir la cuesta por el frente y presionaba por ambos flancos. La situación era crítica y no quedaban reservas para enviar de refuerzo. Entonces César, que había llegado allí sin escudo, le quitó el escudo a un soldado de las últimas filas y se fue directo a la primera línea. Llamó a los centuriones por su nombre, a cada uno por su nombre, y animando al resto de soldados ordenó avanzar y abrir las filas para poder usar mejor las espadas. Con su llegada, renació la esperanza y los soldados recuperaron el ánimo. Al querer demostrar cada uno su valor ante César, incluso en medio de aquel peligro extremo, lograron frenar un poco el ímpetu del enemigo. César entonces se dio cuenta de que la séptima legión, que estaba muy cerca, también estaba siendo acosada por el enemigo. Ordenó a los tribunos militares que las legiones se unieran poco a poco y una vez desplegados los estandartes, cargaran contra el enemigo. Al hacer esto y apoyarse unos a otros, perdieron el miedo a que el enemigo los rodeara por la espalda, por lo que empezaron a resistir con más atrevimiento y a pelear con mayor valentía. Mientras tanto, los soldados de las dos legiones que venían en retaguardia escoltando el equipaje y la impedimenta, al enterarse de la batalla, aceleraron el paso y aparecieron ante la vista de los enemigos en la cima de la colina. Por su parte, Tito Labieno, que había conquistado el campamento enemigo y veía desde las alturas lo que ocurría en el nuestro, envió a la 10ª legión para ayudarnos. Estos soldados, al ver por la huida de los jinetes y los sirvientes la gravedad de la situación y el peligro que corría en el campamento, las legiones y el general avanzaron a toda velocidad. Su llegada provocó un cambio radical en los nuestros. Incluso aquellos que habían caído agotados por las heridas se apoyaban en sus escudos para volver al combate como podían. Hasta los sirvientes, al ver a los enemigos asustados, se enfrentaron a ellos incluso sin armas. Los jinetes, para borrar la vergüenza de su huida anterior, se ponían delante de los legionarios en todos los puntos de la lucha para demostrar su valor. Sin embargo, los enemigos, a pesar de verse casi perdidos, demostraron un valor increíble. Cuando caían los de primera fila, los de atrás ocupaban sus puestos y luchaban subidos a los cuerpos de sus compañeros, sobre ellos luchaban. Y cuando estos también caían y se amontonaban los cadáveres, los supervivientes los usaban como parapeto para disparar desde allí a los nuestros y devolvernos las jabalinas que les lanzábamos. Así se entiende que no fue una locura que hombres tan valientes se atrevieran a cruzar un río tan ancho, subir por orillas tan escarpadas y pelear en un lugar tan difícil. Su extraordinario valor hizo fácil lo que parecía imposible. El final de esta batalla casi supuso la desaparición del nombre y del pueblo de los nervios. Los ancianos, que como dijimos, estaban refugiados con los niños y las mujeres en los estuarios y los pantanos, al enterarse del desastre, comprendieron que nada podía detener a los vencedores y nada podía proteger a los vencidos. Con el consentimiento de todos los que sobrevivieron, enviaron emisarios a César y se rindieron. Al relatar la desgracia de su pueblo, afirmaron que de 600 senadores de su pueblo, solo quedaban 3, y que de 60.000 combatientes apenas habían sobrevivido 500. César entonces quiso mostrar su clemencia con estos supervivientes, miserables y rendidos. Los protegió cuidadosamente, les dejó conservar sus tierras y ciudades y ordenó a sus vecinos que nadie se atreviera a molestarlos ni a hacerlos daño. Con esta pedazo de batalla épica, con César moviéndose de un lado para otro, con los enemigos siendo valientes, 60.000 soldados ahí enemigos, venga, y los remos y la hostia, con esto y con la emoción todavía de la lectura, porque si te fijas lo estoy leyendo como si estuviera declamando ante el público en el foro, ante la gente ahí, porque creo que este relato requiere este nivel de declamación. No es una lectura como por ejemplo Valerio Máximo, que es sí, porque Filipo hizo esto. No, aquí hay que hacer y César hizo esto y César hizo lo otro, porque esa es la intención del relato. Ay, voy a recuperarme, ahora beberé agua, pero antes de nada, darte las gracias por apoyarme, por escucharme. Espero que estés bien, que los tuyos estén bien.
Deseo que esta semana que nos separa entre un programa y otro pases unos días fantásticos. Que por favor, no te pierdas lo de César el 15 de marzo, ¿eh? No te lo pierdas. No te pierdas la obra de teatro que estoy preparando ahí, un monólogo show que estoy ahí con toga. No te lo vayas a perder. Y como siempre digo, comparte el podcast con todo el mundo, háblale a la gente de esta enfermedad que es Roma Eterna, únete a nuestra enfermedad, que es una enfermedad lobuna maravillosa. Compártelo con todo el mundo, dale like, suscríbete, apoya si quieres, tanto en Patreon como en el botoncito azul de iVoox, como en la plataforma Ko-fi. Cualquier gesto ayuda a mantener viva Roma Eterna. Así que me despido aquí, muchas gracias por escucharme y te espero la semana que viene. Pasa de lista, como siempre digo, en el próximo programa de Roma a Eterna. Porque poner el a Eterna aquí era demasiado, ¿no? Lo he encajado con la canción, ¿eh? No me digas que no ha encajado. Ha encajado perfecto. Ha sido como un... Digo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Ahí está. A Eterna.